Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos. Qué gusto verlos. Y pues gracias a Dios que nos permite una vez más reunirnos. ¿Verdad? ¿Sí está contento con eso o no? ¿O prefiere estar acostado en su cama? No, aparte de que ya son las 11, van a ser las 12, entonces ya no es tiempo. ¿Está listo para la palabra? Abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a continuar con la serie que hemos llamado De las tinieblas a su luz. Ese es el nombre de la serie, y el día de hoy vamos a ver un tema, el tema número 5, al cual yo le he puesto una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad. Para eso vamos a leer Filipenses capítulo 2. Versículo 15. ¿Ya lo tiene? Dice así: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Le doy nuevamente lectura. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Vamos a orar. Cierren sus ojos para que no se distraigan. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias una vez más en este día porque eres bueno. Nos permites reunirnos en tu nombre y adorarte, aprender de tu palabra, y queremos hacerlo con un corazón dócil. Ayúdanos a hacer esa buena tierra que oye la palabra, que la recibe con gozo y que la retiene, la mantiene para ponerla por obra. No permitas que nada nos arrebate lo que tú vas a sembrar en nuestros corazones en esta mañana, en esta tarde, sino que nos des la gracia para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, como esos luminares en el mundo. Ayúdanos a hacer esa luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a que seas tú quien resplandezca a través de nuestros rostros, por medio de nuestras acciones, de manera que otros puedan verte a ti y no a nosotros, Señor, no nuestras debilidades, sino tu gracia. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Ayúdame a hablar, ayúdame a pensar, a sentir, para que en todo, Señor, seas tú manifestado. Gracias por este tiempo, pedimos de tu bendición, pedimos de tu ayuda, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y se cumpla el propósito por el cual una vez más nos reúnes en tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen en Cristo Jesús? ¿Sí creen en Jesucristo? Ok. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? No levante su mano. Se quema. Bueno, ¿cuántos de los que realmente creen en Cristo Jesús han experimentado esa transformación, ese traslado de las tinieblas a la luz, de lo que hemos estado hablando en temas anteriores? Bueno, si tú eres un cristiano, un seguidor fiel del Señor Jesucristo, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ahora vive en la luz del Señor, bueno, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Una responsabilidad delante de Dios en presencia del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no te tiene vivito y coleando para que sigas viviendo como tú quieres. ¿Cuántos les gusta tener vida? Ahí sí levánteme su mano, porque si no, voy a creer que está en depresión. O sea, Dios no te tiene vivito y coleando. Dios no te tiene respirando el aire que respiras. Dios no te da las fuerzas que te infunde cada día
Dios no te abre puertas, Dios no te ayuda en medio de la tempestad, de las dificultades, para que tú sigas viviendo como tú crees que es correcto vivir. No, sino que si el Señor nos tiene en este mundo es para que seamos responsables con respecto a la labor que Él nos dejó o que nos encomendó en este mundo. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, ante el mundo. Y esa responsabilidad consiste en que necesitamos resplandecer para que otros puedan ver el camino correcto. No es para que tú te jactes de que eres cristiano y de que estás en el camino correcto. No, es que la Biblia es inerrante y yo leo la Biblia, yo no me baso en otra cosa si no es en la Biblia. Tú te basas en el libro en aquel folletito. No, nosotros tenemos la verdad en la Biblia, ok. Pero Dios no te dio la palabra de Dios simplemente para que te jactes de ella, sino para que a través de tu vida de obediencia puedas reflejar el camino correcto que te traza la palabra de Dios, el cual es Jesucristo. Tú tienes la responsabilidad de resplandecer para que otros puedan ver el camino correcto a través de tu vida. ¿Qué significa esto? Que a través de tu vida, como hijo de Dios, necesitas anunciarle a otros que Dios los está llamando a la salvación. A ver, ¿tú crees que Dios sigue llamando a otros a la salvación? ¿Sí o no? Dios está esperando. Dice la Escritura que es paciente para que todos sean salvos, para que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Ahora, ese llamado a la salvación lo hace a través de tu vida. Cuando tú resplandeces en medio de una generación perversa y maligna, cuando eres luminar en este mundo, cuando eres una luz en la oscuridad. Esa es tu responsabilidad como hijo de Dios. Y no es algo que tú decidas tomar o no. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, es algo que tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y si decides no hacerlo o no te interesa hacerlo, es porque has dejado que las tinieblas consuman tu vida, apaguen la luz que hay en ti, o en definitiva nunca hubo luz o nunca ha habido luz en tu corazón. Nunca ha resplandecido el Señor Jesucristo. Porque mira, vivimos en un mundo en oscuridad. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no? Dice la Escritura que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Eso es lo que significa que vivimos en un mundo de oscuridad, una generación maligna y perversa. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la palabra maligna es la palabra griega escolios, que se puede traducir también como inescrupuloso. Vivimos en medio de una generación, en un mundo sin escrúpulos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que son personas que no tienen la más mínima inquietud en el corazón por hacer lo que es malo o lo que es bueno. No les interesa. No hay escrúpulos en ellos. Significa que actúan según sus deseos y según lo que les conviene. Ya no les interesa tanto si le causan daño a alguien. Lo que les interesa es satisfacer los deseos de su corazón. Mira, las personas en el mundo están tan entenebrecidas que critican, hablan mal de otras personas sin saber o sin importarles el daño que le pueden causar a la persona que los está escuchando o la persona de la cual están hablando mal. Así vive el mundo sin escrúpulos, no les importa dañar a alguien mientras ellos se satisfagan. Eso se llama oscuridad. Es una generación, repito, sin escrúpulos. Más allá de verificar lo que es bueno, lo que es malo, simplemente actúan como
discúlpenme la expresión, aunque es bíblica, como animales irracionales, con una sabiduría animal, impulsiva, en la que si quieren algo lo toman sin importar el daño que puedan causar. No piensan los esposos en las esposas, los padres en los hijos. No piensan en el prójimo porque se encuentran en tinieblas. Es una generación maligna. Una generación corrupta. Es lo que significa la palabra maligno y perverso. Es una generación que está viciada con malas prácticas y no les interesa salir de esos vicios. Así vive el mundo, hermanos. Hace lo que quiere. La pornografía ya es algo que tú puedes ver en cualquier lugar. Es más, entrevistan a las personas que se dedican a hacer películas pornográficas y salen en programas abiertos. Son corruptos, están viciados de malas prácticas con deseos engañosos que les hacen creer que esa es una buena forma de aprovechar el tiempo o de vivir la vida que Dios les ha dado, porque están corrompidos moralmente. No podemos negar que vivimos en un mundo así. Las personas se juntan y matan a alguien porque creen que tienen el derecho de matarlo simplemente porque ese alguien estaba robándole a otra persona. Y matan a un ladrón y no se dan cuenta por las tinieblas que hay en ellos que se están convirtiendo en asesinos. Algo que es muchísimo peor. Así, en cambio, su condición corrupta no les hace pensar en todo ello. Su condición maligna y perversa. Vemos hombres que se sienten con el derecho de engañar a sus esposas o viceversa. Mujeres que se sienten con el derecho de engañar a sus esposos con otros o con otras. Simplemente porque creen que no reciben la atención que por derecho les corresponde según ellos. No les importa destruir una familia, no les importa dañar a los hijos. Vemos empleados que roban del tiempo que sus patrones les pagan, roban los recursos que les dan, son infieles en su trabajo, desleales, y creen que tienen derecho a hacerlo porque tienen una necesidad en casa que cubrir. Todo eso, hermanos, se llama tinieblas. Se llama vivir de una manera maligna y perversa, moralmente torcidos. Es decir, personas que no son rectas, ni les interesa serlo, personas que han llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo, que toman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Personas que terminan haciendo lo que ellos quieren sin considerar verdaderamente lo que Dios dice en su palabra que debe de ser, porque están en tinieblas. Vivimos en un mundo oscuro y no podemos negar que vivimos en un mundo en donde la oscuridad se hace cada vez más densa. ¿Sí o no? Un mundo que es cruel, hermanos. Un mundo que sin pensarlo puede llegar y despedazarte y no sentir ni el más mínimo remordimiento por ello. Vivimos en ese tipo de mundo. Un mundo que no sabe realmente el valor que tiene, el valor que Dios le ha dado al poner su imagen y semejanza en Él. Y simplemente se corrompe con facilidad. Personas asesinando por doquier. No, yo no asesino a nadie. En personas que abortan y matan desde el vientre a sus hijos. Y se convierten en asesinos, pero no tienen remordimiento por ello. Ni siquiera un mínimo cargo de conciencia, porque sienten que es su derecho hacerlo. Quitar la vida. Personas que simplemente por querer robar lo que otros tienen, los asesinan. Mandan matar gente simplemente para seguir con sus negocios corruptos. Mandan matar
¿Cuántos periodistas no han matado para encubrir sus fechorías? Muchas personas, muchos poderosos de la tierra. Vivimos en un mundo en donde personas van asesinando de un lado a otro, personas que se van drogando y se van destruyendo a sí mismos y a los que los aman. Crean adicciones que terminan con sus vidas. Personas perdiendo su dignidad, mujeres prostituyéndose, incluso hombres prostituyéndose. Hombres y mujeres yendo en contra de la naturaleza propia con las cuales Dios los creó y metiéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres, denigrando sus propios cuerpos, perdiendo su dignidad, metiéndose con uno y con otro y con otro y con otro. Y entre más mujeres tengas o entre más varones tengas, eres una mejor persona según el mundo. Eres osado, eres valiente, eres atrevido. Personas engañando y robando como si fuera nada, hermanos. Mintiendo como si no causaran ningún daño con eso. Ese es el tipo de mundo en el que estamos viviendo. Un mundo en oscuridad. El mundo, hermanos, cree que sabe lo que hace al hacer todas estas cosas. Cree que es lo correcto vivir como están viviendo. Pero la realidad es que se está perdiendo a causa de su propia corrupción. Y ya está escrito que este mundo va a ser completamente destruido, exterminado hasta lo más mínimo. Hasta la partícula más pequeña de este mundo va a ser deshecha para crear algo nuevo, algo perfecto. El mundo cree que sabe lo que hace, pero el mundo se corrompe cada día más. Tú no puedes creer ni siquiera imaginar que en algún momento el mundo va a ir por un buen camino, porque eso es lo que el anticristo va a venir a hacerles creer a las personas, que a través de él el mundo va a encontrar paz y seguridad. Tú no puedes, como luz en el mundo, como hijo de Dios, creer que el mundo va a ir mejorando o que va a ir resplandeciendo una luz entre tanta oscuridad. Isaías escribió con respecto al mundo, especialmente a los que del pueblo de Israel se estaban dejando o se habían dejado contaminar por el mundo, un lamento de parte de Dios. Él dijo en Isaías 5:20, ay de a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ay, dice, de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que viven de esa manera, queriendo sobarle la espalda al pecado o a los que andan en pecado. Ahora, esta conducta, hermano, no es exclusivo de los que han escuchado simplemente de Dios, porque lo he mencionado antes, vivimos en un mundo cristiano o aparentemente cristiano. El mundo se confiesa en su mayoría cristiano, pero no es exclusivo este lamento de los que han escuchado a Dios, sino que es un lamento que va mucho más allá para con aquellos de los que se dicen en verdad conocer a Dios, pero no viven conforme al temor de su nombre. Es decir, para aquellos que están dentro de las iglesias, aquellos que creen o que dicen que creen en el Señor, pero con sus hechos lo niegan. Ese lamento es para todos ellos, de los cuales el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera muchos demonios.
Tu nombre estaba constantemente en mis labios. Pero el Señor les responderá: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, porque de labios este pueblo me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque su temor de mí no es más sino mandamientos de hombres que les fueron enseñados. Y nunca tuvieron una real comunión conmigo. No sé de dónde son. Para esos es este lamento profetizado de Isaías. Ay de aquellos que conociendo a Dios, aquellos que dicen que conocen a Dios, viven como si Dios no existiera. Vivimos en un mundo así, hermanos, un mundo de oscuridad, un mundo que se encuentra en una oscuridad que se vuelve cada vez más densa, una oscuridad que cada día los deja ver menos la realidad que estamos enfrentando. Pero es ahí, hermanos, donde la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ser luminares en el mundo. Entre más densa es la oscuridad, más clara se ve un rayo de luz, ¿no? No es lo mismo si yo prendo un cerillo aquí, que si todo estuviera completamente oscuro y prendo el cerillo. Ahí es, en este mundo oscuro, donde debemos ser luminares en el mundo. Nosotros, tú y yo, estamos puestos en el mundo para ser luminares en medio de esta densa oscuridad en la que estamos viviendo. Pablo dijo: en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. En medio de la cual resplandecen. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos. Si has sido trasladado de las tinieblas a su luz, tu responsabilidad es resplandecer en el mundo. Y no hablo brillar a la manera del mundo, brillar a la manera que todos te aplaudan, que seas el famoso de las redes sociales. No. No hablo de que otros te pidan autógrafo o deseen comer contigo. No ese tipo de resplandor, porque ese es el tipo del resplandor del cual habló Isaías. Son tinieblas y le dicen luz, pero en realidad no es luz. Nosotros necesitamos resplandecer en el mundo y esa es nuestra responsabilidad delante de Dios para con el mundo. Y ojo aquí, hermanos, no es nuestra responsabilidad que el mundo crea. No es nuestra responsabilidad forzar al mundo para que crean en Jesucristo. Simplemente lo que nos toca es resplandecer. ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida misma tiene que ser una luz que atraiga a otros a Jesús, sin la necesidad de hacer mucho más allá de lo que se te es demandado en la palabra de Dios. Porque muchos lo que quieren hacer es forzar a los demás a creer. Y tratan de idear planes, métodos, cosas que los hagan, que los atraigan. Por eso ves tantas iglesias usando mecanismos carnales para atraer a las personas. No, aquí en la iglesia tenemos muchas actividades recreativas para todos ustedes y que puedan estar entretenidos sanamente. Y para que los jóvenes no se sientan viejos, porque si un joven no se divierte como el mundo, es un viejito amargado. ¿Verdad? Así me dicen a mí a veces, viejito amargado, nomás porque no me divierto como muchos. Y les ponen oscuridad con luces, que suena el punchis punchis, pero con palabras bíblicas. No, eso es hacer de las tinieblas luz. Y eso es algo que merece un lamento de parte de Dios. Iglesias que están buscando las formas en la de retener a las personas, aunque no crean, aunque no crezcan, aunque sean neófitos en la palabra de Dios, aunque sean personas sin carácter y sin firmeza, arrastrados por doquier, por todo viento de doctrina. No, lo que quieren es tenerlos en las sillas, dando ofrendas, dando diezmos. Y usan de cualquier tipo de recurso para que eso sea posible. Mira, hermano,
Dios no nos mandó o no nos puso la responsabilidad de que el mundo crea o forzarlos a que crea simplemente. Tú tienes que ser una luz que brilla en la oscuridad. Esa es tu responsabilidad. Y a través de tu vida, otros van a ser atraídos a Cristo. Tu responsabilidad no es que el mundo crea, eso es lo que hace la palabra de Dios, es lo que hace el Espíritu Santo y es lo que hace la disposición de un corazón contrito y humillado. Tu responsabilidad es dar testimonio. Tú tienes que dar un testimonio fiel, un testimonio que resplandezca y les muestre a otros el verdadero camino a la salvación. Recordemos el texto que leímos la enseñanza pasada, Mateo 5:16, en la versión lenguaje sencillo. Dice así: el Señor les está hablando, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Dice, así alumbre su luz. La versión lenguaje sencillo dice, de la misma manera, la conducta de ustedes, dile al que tienes a un lado, mi conducta. Mi conducta. La conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Esa es tu responsabilidad. Ser una luz en la oscuridad, que tu vida muestre cuál es la forma correcta de obedecer al Señor. ¿Cuál es la forma correcta de asistir a la iglesia? ¿Cuál es la forma correcta de meternos a las Escrituras? ¿Cuál es la forma correcta de orar? ¿Cuál es la forma correcta de conducirte en tu comunión con tus hermanos? ¿Cuál es la forma correcta de hablar, de pensar, de sentir, según lo que dice la palabra de Dios? Tu vida tiene que mostrarle a otros cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, dice, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Esa es tu responsabilidad como luminar en el mundo. Mira, Él no los ha puesto, Dios no nos ha puesto en el mundo para que seamos como el mundo. Ay, es que soy luz, pero soy una luz negra. Porque ya existe la luz negra, ¿no? Soy luz negra. Yo resplandezco solamente en la oscuridad y con una luz de color. No, Él no te ha puesto en el mundo para que seas como el mundo. Dios no te ha puesto en el mundo para que la influencia del mundo llegue a tu corazón y termines actuando como Él, para que escuches lo que el mundo escucha, para que hables lo que el mundo habla, para que tengas los deseos que el mundo tiene. Porque todo eso va opacando la luz que hay en ti. Por eso muchos no hablan el Evangelio. Porque su vida, su conducta no muestra lo que van a hablar. Y prefieren mejor quedarse callados. Tú tienes que ser una luz en la oscuridad. Tienes que ser alguien que tenga influencia en algunos del mundo. En aquellos que están trabajados y cargados, aquellos que buscan a Dios, aquellos que buscan al verdadero Dios, no al de su imaginación, no al Dios de la religión, sino al Dios de las Sagradas Escrituras. Tu vida tiene que ser una influencia en el mundo para atraer a otros a la salvación, para que conozcan el verdadero camino, la verdadera vida, la verdadera verdad que es Cristo Jesús, no para que el mundo tenga influencia sobre ti. Mira, ¿sabes lo que hace el mundo? Actúa como el rey de Egipto, como Faraón. ¿Te acuerdas qué es lo que quería hacer Faraón? Él dice, ok, llega Moisés y le dice, deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me ofrezca sacrificios en el desierto. Y Faraón dice, no lo voy a dejar ir. Le manda unas plagas y Faraón dice, ok, está bien, bueno, adórenlo aquí. Adórenlo aquí, Egipto. En Egipto pues hay mucha tierra, escojan un lugar y ahí pónganse a adorar a Dios. Y eso es lo que el mundo quiere hacer contigo. Quiere que hagas de las tinieblas luz.
Moisés dijo, es que ¿cómo hemos de ofrecer sacrificios a Dios en una tierra pagana? No podemos, necesitamos ir a un lugar santo, santificado por Dios para ofrecerle sacrificios. Pero muchos han creído esta mentira, que pueden adorar a Dios estando en el mundo, pensando como el mundo, sintiendo y deseando como el mundo. De manera que dicen, no, es que tú puedes seguir escuchando corridos, nomás ahora ponle letra cristiana. Bueno, a ver, si escuchas los mismos tonos que escuchabas en el mundo, ¿no será más bien que estás estimulando tu carne y para calmar tu conciencia simplemente le estás metiendo la palabra a Jesús? Lo mismo pasa con el reggaetón. Hay reggaetón cristiano, por el amor de Dios. ¿No es hacer eso de las tinieblas luz? Tú no estás para consentir con estas cosas, hermano. Ay, es que a mí me gusta muchísimo la cumbia. Entonces bailo cumbia cristiana. Y estás en tu casa y estás zapateándole y aventando el pie por allá, levantando el pie por allá. Y ni te acuerdas de la letra, simplemente estás escuchando la tonada y satisfaciendo tu carne y tus deseos. Es que yo escucho alabanzas todo el día. Sí, pero escuchas alabanzas en donde la R es la L. Señor, quiero adorarte, Señor. No es lo mismo, hermanos. Es hacer de las tinieblas luz. Cambia tu manera de pensar. No tienes que actuar como actúa el mundo. No fuiste dejado en el mundo para que el mundo tenga influencia sobre ti. Tú tienes que tener influencia sobre el mundo. Acuérdate de la oración de Jesús en Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, dijo, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque han comido esa palabra. Esa palabra ha santificado sus vidas, los ha lavado de sus pecados, de su antigua manera de vivir. Y ahora tienen una vida diferente, una vida en Él, una vida conforme a su verdad. Les he dado tu palabra y por eso el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No somos del mundo, hermanos. No actúes como los del mundo. Si ya resplandeció el Señor en tu vida, ahora tú eres luminar en el mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese es el deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros. No que actuemos como el mundo. Fuimos puestos en el mundo, pero no para ser como el mundo, sino para tener influencia sobre él. Y les mostremos cuál es la verdadera forma de adorar a Dios. Cuál es la verdadera forma de vivir la voluntad de Dios. Esa forma que resplandece y que atrae a otros y les muestra el camino a la salvación. Estamos en el mundo, hermanos, pero no somos del mundo. Y el Señor no nos va a quitar de este mundo, pero sí es capaz de guardarnos del mal. Sí es capaz de guardarnos de la influencia del maligno sobre nuestras vidas. Estamos en el mundo, pero no con el fin de actuar como el mundo. Recordemos, hermanos, somos un linaje escogido. Somos una nación santa, un real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes del Señor, de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. No estamos en el mundo con el fin de actuar como el mundo, porque el mundo está en completa oscuridad. Si tú deseas lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, entonces el amor de Dios no está en ti, porque tales cosas no provienen del Padre. Mira, esa es la forma de actuar que debía tener el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido entre todas las naciones de la tierra y Dios les dijo, no por ser un pueblo poderoso o un pueblo que tuviera algo agradable, sino por ser los más insignificantes. Lo mismo que dijo Pablo, porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Lo más insignificante escogió Dios. Eso es lo que debía hacer el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel fracasó. Dios los escogió para que fueran, dice la Escritura,
un pueblo especial. Israel debía ser un pueblo especial, pero fracasó. Lo que tú ves como Israel ahorita, la nación de Israel, no es el Israel de Dios. Para que no te dejes guiar por esos pensamientos que andan circulando en las redes sociales. No es el Israel de Dios. El Israel de Dios es invisible. Son los adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Porque no es la circuncisión natural lo que realmente vale, sino la del corazón. No es israelita el que lo es exteriormente, sino el de corazón, el que ha rendido su voluntad a Dios. Este pueblo fracasó en ser en el pueblo especial, ese pueblo diferente, sobre todo los pueblos de la tierra, ese pueblo que les mostrara las glorias del Dios único y verdadero. Fracasó. El pueblo debía ser luz, pero se dejó consumir por la oscuridad. Y eso es lo que en muchas ocasiones hace el cristiano el día de hoy. Mira, Dios te escogió para que formaras parte de ese pueblo especial, esa nación santa, ese real sacerdocio. Dios te escogió para eso, para que seas un pueblo especial para Él, para que seas diferente a todos los demás. El pueblo de Israel debía ser especial y diferente, pero se dejaron cautivar por la forma de vida de las demás naciones. Veían las demás naciones con rey, ¿y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Pidieron rey. Pidieron rey y menospreciaron al Señor. Dijo, no, Samuel lloraba y decía, no, es que no te han menospreciado a ti, me han menospreciado a mí. Porque veían la forma de vida que tenían ellos y decían, ay, es que yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso. Ay, es que yo soy cristiano, yo no puedo ir a tales lugares, porque el pastor no me deja. Tú vete a donde tú quieras, ¿yo qué? ¿Te quieres ir a China y allá para que nadie te conozca y allá entrar a un table dance? Pues, ¿a mí qué? A mí no me haces daño. El que pecas es contra Dios, hermano. Es que no me dejan escuchar esa música. Es que ya te repito, eres un pueblo especial para Dios. No es que no te dejemos escuchar, es que tienes que ver lo que te conviene. Por eso eres carnal, porque escuchas puras cosas carnales. Porque escuchas cosas que no tienes que escuchar, puras de melancolía y de decepción y de no sé cuánta cosa más, y de fama y de lana. Y dime, eso no es a lo que Dios te llamó. Eso opaca la luz que Dios ha puesto en ti. Deshonra su nombre. El pueblo de Israel se dejó cautivar por la forma de vida de las demás naciones. Pidieron rey cuando tenían al rey de reyes y señor de señores, cuando tenían al gran rey. Ellos quisieron un rey de carne que humillara sus vidas, que los denigrara. Pero como los demás lo tenían, también nosotros. Pastor, otras iglesias tienen humo. ¿Y a mí qué que tengan humo? Recibe la palabra, es lo que tienes que recibir. Pastor, otras iglesias tienen una pantalla de 150 pulgadas. ¿Y a mí qué me interesa eso? Recibe la palabra de Dios para que seas luz. Pastor, otras iglesias tienen sillones reposet. Hermano, no te puedo ayudar en eso. Quisieron dioses. Mira, nosotros tenemos un Dios. Y los otros tienen muchos dioses. También queremos muchos dioses como los demás naciones. Y comenzaron a adorar otros dioses. Aquí tenemos un grupo de alabanza, bien chiquito, ¿verdad? Chiquito. Estamos contentos porque ya hay coro. Después de 5 años, ya hay coro. ¿No dan gloria a Dios por eso? Pastor, pero en otros tienen 10 de coro. En otros tienen guitarra eléctrica, en otros tienen... ¿Eso hace la vida cristiana?
Quisieron los deleites que tenían los demás y se dejaron consumir por la oscuridad del mundo. Mira, ahora nosotros, hermanos, hemos sido hechos pueblo nuevo en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo, Jesús se dio a sí mismo para redimirnos de todas esas vanidades, de todas esas iniquidades. Dios se dio a sí mismo, el Señor Jesucristo se entregó para librarte de toda oscuridad, de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, del cual tú y yo formamos parte ahora, para que ya no tengamos esos vicios, esos engaños, para que ya no vivamos con esa corrupción con la que el mundo vive, para que no vivamos sin escrúpulos, no, sino para que seamos celosos de buenas obras. Y repito, esas buenas obras se los hemos enseñado muchísimas veces. No son otra cosa sino la manifestación de un carácter semejante al del Señor Jesucristo. Obras hechas con el carácter de Dios. Porque Isaías mismo le dijo al pueblo de Israel, sus obras para mí ya me tienen hastiado. Ya no quiero obras, ya no quiero ofrendas, ya no quiero nada de lo que tú me traes. ¿Por qué? Porque tu carácter denigra mi nombre, vitupera mi nombre. Ya tu carácter me produce náuseas. Dios nos hizo un nuevo pueblo para que seamos un pueblo especial para Él, un pueblo que resplandezca en medio de las tinieblas, un pueblo que donde quiera que tú estés, hermano y hermana, seas luminar en el mundo, comenzando con los de tu casa. Tú tienes que ser, mira, en tu casa, si todos son cristianos, ahí debe de resplandecer la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Pero si en tu casa no hay esa gloria, si no hay luz en tu casa de Dios, entonces ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está ese pueblo especial, esa nueva creación? Ese pueblo celoso de buenas obras. Somos luminares, hermanos, y debemos alumbrar en todo lugar, o por lo menos tenemos que alumbrar a los que están en casa. Por lo menos, si tu luz es pequeñita, por lo menos a los de tu casa tienes que alumbrar. Por lo menos al perro, que el perro diga, mi patrón es cristiano, mi dueño es cristiano. ¿Por qué? Porque me atiende bien, me atiende y me trata bien y me predica la palabra. Por lo menos el perro, hermano. Pero tiene que haber luz en ti, para eso fuimos puestos, para que abramos los ojos de las personas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Él perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para eso estamos puestos tú y yo. Tenemos que ser una luz en la oscuridad. Estamos en el mundo. Y eso va a ser hasta que te mueras. ¿Cuántos quieren estar en el mundo por lo menos un año más? Los que no, nos vemos en el cielo. Yo sí quiero estar un par de años más. Bueno, muchos pares. Pero mientras estés en el mundo, recuerda, no eres del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos, repito, en el mundo para que influenciemos al mundo. No para que el mundo influencie sobre nosotros. Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Porque llegó un punto en el que Jeremías se sentía tan depresivo a causa de la persecución que estaba recibiendo por su mensaje, que estaba cayendo en las mismas actitudes que el pueblo que lo perseguía, desánimos, quería abandonar a Dios. Y Dios le dijo, no te conviertas a ellos. Ellos se conviertan a ti. Así debe de ser nuestra vida, hermanos. De una fuerte influencia sobre el mundo.
Pero muchas veces nos regocijamos en el mundo y con los del mundo. Y para encajar con ellos, apagamos la luz. A ver, ahorita voy a entrar al trabajo, me quito la vestidura de cristiano, apago la luz y entro a trabajar. Y comienzo a sacar todas las culebras de la boca como los del mundo. Y comienzo a decir todos los chistes que agradan al mundo. Y comienzo a escuchar, a ver, ponte aquella de la del Chente. Y cante y cante. Y puras tonterías en nuestros labios. Nos regocijamos con los del mundo. Pero si hay alguna relación con los del mundo, no es para hacernos pecadores como ellos. Mira, a Jesús lo juzgaban porque comía con pecadores y publicanos, ¿verdad? Pero a ver, ¿por qué se sentaba Jesús con ellos? ¿Para hacerse como ellos? Pregunto. No, para ganarlos, para mostrarles el amor de Dios, para mostrarles la misericordia, la bondad, la justicia de Cristo. No para hacerse como ellos. ¿Tú para qué te relacionas con el mundo? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué vas a la escuela? ¿Por qué convives con los de tu cuadra? ¿Por qué vas a los eventos que organizan tus familiares que no son cristianos? ¿Por qué? ¿Para hacerte como ellos? ¿O para influenciar sobre ellos? Por si en alguna manera pudieras ganar alguno para Cristo. ¿Para qué lo haces? Porque mira, muchos trabajan con la mira de solamente ganar dinero. Y esa es la peor forma de desperdiciar el trabajo que puedes tener. ¿Trabajas para simplemente ganar dinero o para que a través de tu vida también otros puedan conocer a Dios y en el camino ganes dinero? ¿No? Pero muchos se echan a perder su trabajo poniendo la mirada en lo que no aprovechen, las cosas terrenales. Si hay alguna relación con los del mundo, no es para gozar de la compañía de los del mundo, como si tuviéramos algo en común. Por más que los ames, por más que los quieras cerca de ti, no puedes gozar de la compañía de las tinieblas, eso es absurdo. ¿Con quién te sientes más cómodo? ¿Con los que están en luz o con los que están en la oscuridad? Muchos se sienten más cómodos con los de la oscuridad, incluso dicen que sus mejores amigos están en el mundo. Ay, yo tengo mi mejor amiga, es mi mejor amiga desde la secundaria. ¿Y es cristiana? No. A ver, espérame, no entiendo. Entonces no es cristiana, pero está en oscuridad. Sí. ¿Y tú eres cristiana y estás en luz? Sí. ¿Pero son mejores amigas? Sí. A ver, no entiendo. A ver, otra vez. O sea, ella está dirigida por la carne, está gobernada por el pecado, tú estás gobernado por Dios, gobernada por Dios, pero son mejores amigos. Sí. Es que no entiendo tu forma de pensar. No podemos gozar de la compañía del mundo como si tuviéramos algo en común. Si estamos en el mundo es para que atraigas a otros a Jesús antes de que te mueras. Para que sea luz en la oscuridad antes de que te mueras. Pero muchos se sienten más cómodos con los del mundo y menosprecian a sus hermanos. Menosprecian a sus hermanos en la iglesia, menosprecian la misma iglesia, las comuniones en la iglesia. Vamos a tener una convivencia. Ay, no, es que están bien aguadas esas convivencias. Nomás ponen música de alabanzas del fondo, pura agua de Jamaica, no manches. Por lo único bueno que hay en esas convivencias es que hay Coca-Cola. Hay refresco. Y están un ratito para que no digan nada de ellos que no estuvieron y ¡pum! Se van. Y en cuanto se van, ahora sí, a darle duro al mundo. Muchos se sienten más cómodos y menosprecian a los hermanos. Hablan mal de los hermanos, de unos de otros, hablan mal de su iglesia. ¿Cómo va a resplandecer la luz de Cristo con comportamientos como esos? Como si viviéramos en la oscuridad. El mundo, hermano, mira, ni tú te puedes sentir cómodo con el mundo, ni el mundo puede sentirse cómodo contigo. El mundo no puede sentirse cómodo contigo.
Porque, mira, si tú eres luz, tú le haces ver la suciedad al mundo. Mira, supongamos, es figura, es un ejemplo, es ilustración, ¿sale? Supongamos que todos aquí somos cristianos. ¿Sale? Todos somos nacidos de nuevo aquí. Que ojalá y sea profético. Aquí no hay oscuridad, ¿verdad? No, está el Señor aquí. Todos somos cristianos, todos somos luz. Y si te vas del salón para allá, todos los niños pues ya sabes que no son cristianos. Entonces, allá hay oscuridad, nomás los maestros. Entonces, cuando tú te acercas a alguien que está en la oscuridad, pues se va dando cuenta de su condición. Se está dando cuenta que está sucio. ¿Cómo puede sentirse alguien cómodo contigo si tú le haces ver la suciedad que tiene en su corazón? Por eso el mundo aborreció a Jesús, por eso lo mataron, hermano. Por eso agarraron a Jesús y se ensañaron con él como ningún otro, como el peor de los pecadores. Pidieron que soltaran a Barrabás. Barrabás había robado a sus familias, los había maltratado, los había golpeado, incluso a veces hasta asesinado quizá. Les había causado un mal, era un cáncer en la sociedad, Barrabás. Jesús había sanado a los cojos, a los ciegos, a los sordos. Había resucitado muertos, había predicado la palabra de Dios, había tenido misericordia de los hombres. Y por Dios santo, pidieron que le dieran a Barrabás. ¿No te parece algo absurdo? No importa, suéltanos a Barrabás y crucifica al que se dice llamar el Cristo. Y lo mataron porque él daba testimonio del mundo de que sus obras eran malas y ellos no querían arrepentirse de sus malas obras. Por eso dice Juan que el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El mundo me aborrece, dijo Jesús, porque yo testifico de él, de que sus obras son malas. Por eso el mundo no se puede sentir cómodo contigo. Si el mundo se siente cómodo contigo, cuídate que la luz que dices que hay en ti no sea realmente tinieblas. Porque es otro texto de la Escritura, ¿no? Cuida que lo que hay en ti no sea realmente tinieblas. El mundo no puede sentirse cómodo contigo, ni tú puedes sentirse cómodo con el mundo. Tú estás puesto para alumbrar. Esa es tu labor, esa es tu responsabilidad. Y no estoy hablando que llegues y le digas a las personas, eres un pecador, te vas a ir al infierno, hijo del diablo. Mira, ve lo sucio que estás. ¿Cómo? Pues si me acabo de bañar del pecado. No se trata de que con tus labios los condenes, sino que tu testimonio, tu vida resplandezca a tal grado que otros puedan ver la rectitud de Cristo en ti. Oye, ¿tú por qué no haces esto? ¿Por qué tú no ves a las mujeres? ¿Por qué tú no te ríes con estos chistes? Oye, ¿por qué tú no escuchas estas cosas? ¿Qué tienen de malo? Oye, ¿por qué tú no? Que tu vida dé testimonio de quién es el que vive y reina en tu corazón. Ahora, para ser luminares, hermanos, en el mundo tenemos que tener una vida irreprensible y sencilla. Eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Que tenemos que tener una vida irreprensible y sencilla. Y la palabra irreprensible tiene que ver con que seas intachable, que nadie tenga nada que decir de ti, que no seas doble cara. Que si te equivocas, porque no somos perfectos, sepas aceptar la equivocación y pedir perdón, resarcir el daño. Eso te vuelve irreprensible. Una persona irreprensible es una persona que va a resplandecer. No que seas como aquellos que cuando están con el mundo se vuelven como los del mundo, cuando están con los de Cristo se vuelven con los de Cristo.
Si están con fulanito, se vuelven como los de tal y tienen muchas caras, muchas máscaras. Y conforme van teniendo convivencia con alguien, se van poniendo el mismo rostro de ese alguien. Como aquel que te subes al carro y ponen los corridos y dices, ay, perdóname, me equivoqué de amigos, es que pensé que eran los otros. Y allá las cambia por alabanzas, porque hay gente cristiana. Pero cuando hay gente del mundo, no, pues ya pone su música del mundo, ¿no? Tenemos que ser irreprensibles y sencillos. Ahora, siempre habrá alguien que quiera manchar una vida irreprensible de otros. Siempre habrá alguien que quiera manchar tu vida santa, ¿no? Pero bueno, el Señor dijo que también somos bienaventurados cuando hablan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Que lo que hablen de ti sea mentira, y si es mentira, sigue siendo irreprensible. El problema está en que hablan de muchos cristianos las verdades. Yo les he contado cómo a veces rentamos lugares para eventos y nos dicen, pero nomás así la música. No, le decimos, mira, realmente nosotros no tomamos, escuchamos música, pero son alabanzas, somos cristianos. Ay, ¿qué tiene? También aquí me han rentado cristianos y se han puesto hasta atrás. O sea, ¿cuál es ese testimonio que estamos dando? Me ha tocado asistir a bodas donde llega todo muy solemne y el pastor, gloria a Dios, se están casando, y acepta, sí, delante del Señor, y se acaba la boda y se van y sacan el vino, y la música y comienzan a perrear y no sé cuánta cosa más. O sea, ¿cómo va a ser una vida irreprensible si vivimos de esa manera? No, hermanos. Si padecemos por el mundo, que sea porque nuestra luz sí brilla. Y esa luz le hace ver la suciedad del mundo. Y los que realmente quieran ser limpios, que puedan ver en nosotros el camino a Jesús, a quien puede purificar su corazón, su alma. Pedro dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, mas si también alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos ni se conturben, sino santifiquen a Dios en su corazón y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo Jesús. Esa es la forma de vida que tenemos que tener. Si no hablan mal de nosotros, que sean mintiendo. Para que si hay alguien que pueda observar nuestra buena conducta y nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, entonces sepamos dársela con integridad de corazón, siendo irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de un mundo que se encuentra en oscuridad. Mira, Dios nos manda no imitar las malas conductas de este mundo. El apóstol Juan dijo, amado, no imites lo malo. El que imita lo malo, el que hace lo malo es del diablo. Imita lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios. Pero a veces, hermanos, torcemos esto e imitamos lo malo. Llegan con un chisme y ¿qué haces tú? Lo detienes. O llegan y te dicen, oye hermano, haz esto, que no se den cuenta. ¿Y tú qué dices? Hermano, el consejo que me estás dando no es bueno. Y lo detienes porque eres luz. ¿Ni un amén? Ok. Entonces lo que haces es, sí, fíjate que sí. Ya lo había visto, ya lo había notado. No, tú bloquéalo. No, es más, castígalo con el látigo de tu desprecio. Que te valore. O sea, ¿tú sigues eso? No imites lo malo, hermano. El que hace lo malo es del diablo. Haz lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios. No imiten lo del mundo. Imiten lo que es de Dios, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo.
Esa es nuestra labor. Tenemos responsabilidad para con Dios delante de los hombres. Nuestra respuesta se la debemos a Dios. Tú tienes que darle una respuesta a Dios y tu respuesta tiene que ser una vida de un carácter espiritualmente sano, una vida de firmeza espiritual, un carácter que resplandezca en las tinieblas. Porque mira, Jesucristo está pronto a venir. No tarda, hermano. Y cuando venga, ¿cómo te encontrará? ¿Qué estarás haciendo? ¿Cómo estarás actuando? ¿Eres de los que estará llevando la gloria de Dios a todo lugar? ¿O eres de los que está escondido debajo del sillón, debajo de la cama? De manera que la luz no resplandece, no se ve esa luz. Necesitamos ser hijos de Dios sin mancha en este mundo. Tenemos que resplandecer para que otros puedan ver el camino correcto. A través de tu vida necesitas anunciarle a otros que Dios los está llamando a la salvación. Tienes que ser una luz en la oscuridad. Mira, está tan oscuro el mundo que no es tan difícil brillar en él. Simplemente obedece la palabra. Comienza a obedecer la palabra, meterte en comunión con Dios y que otros puedan ver la forma correcta de obedecer a Cristo. ¿Eres cristiano? Sí, yo también. Oye, y si tú eres cristiano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hablas esto? ¿Por qué sientes esto? ¿Por qué deseas esto? Que tu vida refleje la verdadera forma de adorar a Dios. Amén. Cierren sus ojos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando Jesús venga, y lo estamos esperando, así será también como en aquellos días. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió también en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vivimos días de densa oscuridad. Qué difícil es identificar el verdadero cristianismo. Qué difícil es que el cristianismo trazado en la palabra sea aceptado por otros. Unos pocos son los que encuentran ese camino estrecho, esa puerta angosta. Unos pocos son. Los más de ellos, la mayoría de los hombres, se conforman con ese camino espacioso, esa puerta ancha, y no piensan hacia dónde los llevará. Simplemente viven ignorando todo lo que Dios dice. Que no sea así contigo, mi hermano y mi hermana. Si tú eres una persona que Dios ha trasladado de las tinieblas a su luz, no estás puesto en este mundo para consentir con el mundo. No estás puesto en este mundo para que el mundo tenga influencia sobre ti.
sino para que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Y a través de eso puedas resplandecer como un luminar en medio de la oscuridad. Para que puedas ser una luz en las tinieblas. Para que otros al verte a ti puedan acercarse a Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Eres de los que se ha conformado con comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, sin considerar el carácter y la firmeza que Dios te demanda en todo ello? Un carácter santo, justo, una vida piadosa. Dios te escogió, hermano y hermana, para que seas parte de ese pueblo especial de Él. Que no fracase tu vida como fracasó el pueblo de Israel. Que no fracase tu vida como lo hizo aquel pueblo que se dejó cautivar por la oscuridad de las naciones y prefirieron hacerse como ellos en lugar de ser el especial tesoro de Dios. Necesitamos ser una luz en la oscuridad. Hay gente, hay personas esperando ver esa luz. Hay personas preguntándose, ¿quién nos mostrará el bien? Es allí donde tú debes levantarte y orar, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Envíame a mí, Señor. Necesitamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. Necesitamos resplandecer como luminares en el mundo. Esa es tu responsabilidad. Y de ello darás cuentas al que está sentado para juzgar a los vivos y a los muertos. De ello darás cuenta a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos una vez más y recordarnos lo que tú demandas de nosotros. El motivo por el cual estamos aquí. No para deleitarnos con el mundo, no para acostumbrarnos al mundo, no para desear lo del mundo, sino que estamos de paso como extranjeros y peregrinos, que por la fe en tu nombre impactan el mundo, que por la fe en tu nombre podemos dar testimonio de todas tus maravillas. Que podamos, Señor, al igual que aquellos hombres que ya acabaron la carrera y que partieron a tu presencia y por medio de los cuales ahora nosotros estamos aquí, ahora, que podamos ser de esos hombres y mujeres irreprensibles. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de ti. Y perdónanos, Señor, perdona nuestras ofensas. Si hemos dejado que nuestro corazón se cautive por la oscuridad del mundo y hemos caído en conductas, en actitudes que no corresponden a tu luz, perdónanos y resplandece una vez más en nosotros y apaga toda oscuridad, Señor. Disípala, disipa toda oscuridad de nosotros. Que seas tú, Señor, engrandecido siempre. Gracias, Padre, por este tiempo, por la vida de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo y tu palabra permanezcan en nuestros corazones
por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues no se olvide de la palabra, créame que no es un juego. Dios nos ha dado mucho para que nosotros podamos también darle una respuesta a Él. Amén. Y necesita ser luz en la oscuridad. ¿Sale? Dile que tienes a un lado, necesito ser luz. Necesito ser luz. Y esforcémonos por vivir la vida que Dios preparó con nosotros. Amén. Pues que Dios les bendiga. Permanezca un momento más en su asiento y continuamos. Muchas gracias, hermanos.